Quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad donde estaremos compartiendo una enseñanza acerca del poder de orar en el Espíritu. ¿Cómo estamos sobrellevando la adversidad el día de hoy? La aflicción, algún tipo de duelo, algún tipo de soledad, de sufrimiento, este mismo estado de cuarentena que nos toca sobrellevar, ¿cierto? A veces detectamos en nosotros actitudes de irritabilidad, de molestia, de tristeza, de rabia, también de dolor, o por cualquier otro motivo o circunstancia difícil que nos esté tocando sobrellevar. No son tiempos fáciles. Mi experiencia es que a veces me siento muy superado por mi carne, que es la condición egoísta que opera en mí. Por supuesto, amo al Señor, lo busco, pero también batallo con esto, ¿cierto? Con todos estos conflictos que nos genera esta condición egoísta que la Biblia llama la carne. Y si algo me preocupa, tomando las palabras que un día compartiera Olger, si algo me preocupa es mi yo, ¿cierto? Esa condición egoísta que me aflige. Lo bueno, y doy toda la alabanza al Señor, es que Él no me ha dejado solo frente a esta adversidad que puedo vivir, a esta dificultad que estoy atravesando. Él me ha dado su Espíritu. Y lo bueno es que el Espíritu Santo no ha venido para darnos unas esporádicas muestras de poder, sino que Él ha venido para quedarse con nosotros. El Espíritu Santo ha venido para ser nuestro compañero siempre presente, nuestro compañero constante. Así que hoy vamos a hablar acerca del poder de orar en el Espíritu y por supuesto con el Espíritu Santo. Les invito a que oremos. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias por este encuentro de hoy día, por este tiempo de celebrarte, de agradecerte, de exaltarte. Gracias, Señor, porque nosotros íbamos directo a la condenación eterna y tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Él derramó su sangre, pagó con su vida y eso nos hace valiosos el día de hoy. Pero gracias también porque en esta vida no nos dejaste desamparados, no nos dejaste abandonados, enviaste a tu Espíritu, Señor, y tu Espíritu está en nosotros para levantarnos, para defendernos, para vivificarnos, para renovarnos también. Gracias por este tiempo, Señor, tu palabra no es información, tu palabra es transformación, así que te pedimos que nos transformes por medio de tu palabra, porque tus palabras son espíritu y son vida. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero invitar a este pasaje que está ahí adelante en pantalla. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los creyentes. ¿Por qué la Biblia no solamente habla de una oración a secas? ¿Por qué la Biblia en este pasaje que nos habla efectivamente de que como cristianos estamos involucrados en una batalla constante? ¿Por qué no nos habla de la oración como algo a secas? ¿Por qué le da un apellido a esta oración? Dice oración y súplica en el Espíritu. Hay una oración y hay una oración en el Espíritu. ¿Por qué esto es tan importante? Efesios 6, tú lo sabrás, es un pasaje que nos habla acerca de esta batalla diaria que vivimos como creyentes. La vida como cristianos no es un parque de diversiones, es una batalla que nos toca librar primero con un enemigo exterior que la Biblia llama el mundo, que siempre nos atrae, nos quiere tentar, este sistema que nos quiere hacer independiente de Dios, que pongamos nuestra confianza en otras cosas y no en el Dios de la Biblia. Está el enemigo espiritual, que es Satanás, que constantemente también nos quiere arrastrar a una desobediencia a Dios, a actitudes que a veces son muy sutiles, pero las encontramos en nuestro interior. Y también la batalla contra este enemigo interno, nosotros mismos. Creo que a veces el peor obstáculo para crecer en nuestra relación con Dios es nuestro yo, somos nosotros mismos, ¿sí? En la siguiente
diapo, dice ahí, ¿cómo enfrentamos la adversidad hoy? Yo te hago la pregunta a ti, ¿cómo enfrentas tú la adversidad el día de hoy? Ante la adversidad, ¿te quejas? Ante la adversidad, ¿te vas para adentro? ¿Te aíslas? ¿Te amargas? Ante la adversidad, ¿te hundes en el pantano de la autocompasión? ¿O ante la adversidad tu corazón se endurece? Alguien por ahí dijo que no son los problemas los que nos vienen a afectar o la adversidad la que nos viene a generar crisis. La adversidad manifiesta lo que ya hay dentro de nosotros. Si en mi interior hay fe en Cristo, la adversidad va a sacar esa fe hacia afuera. Si en mi interior hay gozo que yo he acumulado en mi relación con Dios de antemano, la adversidad va a venir y va a sacar ese gozo que está dentro. Pero si en mi interior hay amargura, la adversidad va a venir a revelar esa amargura que ya había dentro de mí. Si en mi interior hay tristeza, y no digo que a veces no experimentemos momentos de tristeza, pero me refiero cuando esa tristeza se queda estancada en nuestro corazón, la adversidad va a venir a sacar eso. Y este pasaje que está en pantalla acerca de la adversidad nos dice lo que ocurrió en el momento casi de mayor adversidad, porque podemos entender lo que ocurrió con el Señor cuando experimentó en la cruz. Este es el momento previo. Nos dice Mateo 26 que Jesucristo vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor prepara a sus discípulos y les dice, viene un tiempo de prueba, viene un tiempo de mucha dificultad, así que ustedes no pueden estar durmiendo, no pueden estar pasivos espiritualmente, ustedes tienen que estar atentos, tienen que buscar al Señor, tienen que fortalecerse en el Señor, tienen que orar. Yo me pregunto, ¿qué habría pasado si Pedro, por ejemplo, en vez de dormir, con el resto de los discípulos, hubieran estado orando? Me estoy imaginando una situación. Posiblemente Pedro después no habría negado a Cristo. Posiblemente el resto de los discípulos no habrían arrancado, llenos de miedo, llenos de temor, llenos de intimidación. Pero como los discípulos en este pasaje de Mateo 26 no oraron, no se fortalecieron, cuando llegó el momento de la adversidad, de la crisis, ellos fracasaron. Porque muchas veces nosotros también fracasamos, porque nos quedamos dormidos espiritualmente. A veces es tanta la opresión, a veces es tanta la adversidad, a veces tanto el dolor, el duelo que nos afectan, que tendemos a dormirnos, tendemos a caer en esa pasividad espiritual. Pero lo que vamos a compartir el día de hoy es una tremenda noticia, es una noticia que a mí me ha traído mucho gozo en este tiempo. Y es saber que cuando estoy atravesando momentos de mucha dificultad y momentos de mucha necesidad y mucha debilidad, no estoy solo. Quiero mostrarles la diapo siguiente. Dice Romanos 8:26, y me gustaría que mientras conversamos tú pudieras tener tu Biblia a mano y si es posible marcar estos versículos, porque estoy seguro que te van a servir en un momento de aflicción, en un momento de necesidad, de dificultad, que puede ser el momento que tú estás viviendo el día de hoy. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Me gustaría que retuvieras esta parte. Y de igual manera, de igual modo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos ayuda, nos fortalece. El Espíritu Santo viene para sostenernos, viene para empoderarnos en nuestra debilidad. Cuando tú experimentas la debilidad de tu yo, de tu condición egoísta, cuando tú experimentas la debilidad que te producen las circunstancias, el mundo que te tienta, o las falsas voces de Satanás que vienen a tu mente para confundirte, Dios no te ha dejado solo. Te quiero compartir una hermosa noticia. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nos convertimos en residencia de Dios, en morada de Dios. Esto es bien interesante. Cuando tú recibes a Cristo, no solamente, por supuesto, experimentas
a Cristo, sino que también experimentas al Padre y al Espíritu Santo en tu interior, en tu corazón. Eso también aparece en 1 Corintios 6, 19, donde dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué pasó en mi vida cuando yo recibí a Cristo? Yo estaba muerto espiritualmente y en una condición de pecado con la que nací. El hombre nace físicamente vivo, pero espiritualmente está muerto. Cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, operó el nuevo nacimiento, recibí a Cristo, como dice Juan 1:12, más a los que lo recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, algo cambió en mi interior. La Biblia dice que mi cuerpo, mi vida, se convirtió en un templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios vino a ser morada en mí. Yo cuando medito en esto, es como que algo explotara en mi interior. Yo no alcanzo a dimensionar esta noticia. Es tan maravillosa saber que la presencia de Dios habita en mí, siendo yo un vaso de barro, siendo, ¿verdad?, alguien insignificante, ¿sí? La presencia de Dios en mi vida vino a habitar. Esto es fabuloso. Una primera gran verdad que me gustaría marcar en tu vida, que me gustaría que Dios te la revelara, es que tú eres templo del Espíritu Santo. Tienes la presencia del Espíritu Santo en este momento en tu vida. Tú puedes decir, pero yo no la siento, no la estoy experimentando. Bueno, aunque no la sientas, el Espíritu Santo, si tú recibiste a Cristo con fe y con arrepentimiento en tu corazón, el Espíritu Santo mora en ti. Quizás a veces lo vas a sentir, quizás otras veces no lo vas a sentir. Pasa un poco lo de los brazos. Tú no te andas mirando los brazos para saber si te los pusiste hoy día en la mañana, ¿cierto? Tú sabes simplemente que tus brazos te acompañan. Así la presencia del Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Y hay un pasaje en Gálatas 4:6 que nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Te pregunto yo, ¿dónde está el Espíritu Santo en este momento en tu vida? Según Gálatas 4:6, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, está en tu corazón. Te reitero, cuando recibiste a Cristo te convertiste en morada de Dios, te convertiste en domicilio del Espíritu Santo, si lo podemos decir de esa forma. Esta presencia de Dios tiene que producir cambios en mi vida. Te cuento un testimonio. Hay un hombre mayor, el padre de un antiguo discípulo, que después de varios años, como observante él de las cosas que nosotros hacíamos cuando orábamos, participando en una que otra reunión, en este tiempo de pandemia, él ha experimentado, o antes, él experimentó este encuentro personal con Cristo y la presencia de Dios vino a morar en él. Siendo él un hombre muy sencillo, un hombre mayor y muy sencillo, que el año pasado enviudó, él ha empezado a buscar al Señor y yo lo edifico a él una vez a la semana. Y un par de semanas atrás él me dice, ocurrió algo en mí. Yo le digo, a ver, cuéntame, ¿qué te ocurrió? Me dice, recordé que tenía una antigua rencilla contra un vecino. Recordé que en mi corazón yo había guardado molestia contra un vecino y yo salí de mi casa, crucé la calle y fui donde ese vecino y hablé con él. Yo lo conozco y yo sé que eso lo produjo la presencia de Dios en él. La presencia de Dios empezó a inquietarlo y a decirle, oye, tú no puedes estar mal con alguien. Tú necesitas restaurar relaciones, tú necesitas sanar heridas y necesitas perdonar y renunciar a esa amargura. Pero él me dijo, hay una cosa que yo nunca voy a hacer, hablarle de Cristo a alguien. Dice, eso me da mucho miedo, mucho temor. Yo en mi interior digo, tranquilo, yo sé que Dios lo va a hacer, porque si la presencia de Dios está morando en este hombre, si él recibió a Cristo, la presencia de Dios que hay en él, va a hacer algo. Y la semana pasada, o un par de semanas atrás, me cuenta y me dice, ¿me vas a creer lo que ocurrió? Me dice, el familiar más difícil, a mi juicio, para yo hablarle de Cristo,
ese familiar con mayor resistencia o más reaccionario, más contestatario, el que podría haberme, ¿verdad?, respondido con cualquier cosa. Dice, le hablé a ese familiar de Cristo, como diciendo, ¿qué está operando en mí? Yo sé lo que está operando en la vida de él. En la vida de él está operando la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que operar cambios. ¿Cómo yo sé que alguien realmente recibió a Cristo? Porque hay un cambio. Porque es imposible que la presencia de Dios esté en ti y que no produzca cambios. Cuando de repente alguien dice, es que desde que yo recibí a Cristo no he visto cambios en mi vida, quizás yo podría sospechar y decir, quizás hiciste una oración, pero quizás no hubo un arrepentimiento en ti, quizás Cristo, la presencia de Dios no está en tu vida. Tú necesitas un arrepentimiento real, una fe real, y la presencia de Dios en ti va a empezar a operar profundos cambios. Te recuerdo que 1 Corintios 6 dice, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. Te quiero dejar este primer punto en claro. Tú eres templo del Espíritu Santo y tienes la morada, la residencia del Espíritu Santo en ti. La presencia de Dios está en tu vida, si es que tú realmente recibiste a Cristo. Ese es un primer punto. Pero hay otra experiencia que debo buscar. Y esa experiencia se llama el bautismo del Espíritu Santo. Recuerda que estábamos hablando de Romanos 8, del 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Te voy a contar qué ocurrió cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Ese día yo experimenté, no digo que todas las personas tengan que sentir lo mismo, pero yo experimenté la presencia de Dios en una forma que antes no la había sentido. Experimenté un calor del Señor y de mis labios salieron sílabas en un lenguaje que yo no comprendía, que la Biblia llama lenguas espirituales. Esto que te estoy comentando aparece en 1 Corintios capítulo 12, en 1 Corintios capítulo 14, y aparece también en el libro de Hechos de los Apóstoles, que nos dice cómo vivían los primeros cristianos. Los primeros cristianos tenían la presencia de Dios y los primeros cristianos habían experimentado el bautismo del Espíritu Santo en sus vidas. Fíjate que allá por 1990 y algo, tuve la bendición de recibir este bautismo del Espíritu Santo y orar en nuevas lenguas, y descubrí que eso me edificaba internamente. El apóstol Pablo habló de esta experiencia en la carta a los Corintios. Como tú bien sabrás, los integrantes de la iglesia de los Corintios eran bastante desordenados. Ellos cometieron, ¿verdad?, un exceso y dejaron de hablar en su idioma. Ellos hablaban griego como tú hablas español, entonces ellos dejaron de hablar en el griego y andaban orando en lenguas todo el día, andaban orando en el Espíritu. Tanto así que el apóstol Pablo tuvo que decir, oye, por favor, ¿sí?, oren en el Espíritu y así serán edificados en su devoción privada, en su vida privada de oración, pero acá en público oren en español para que los demás le entiendan, pero también si la iglesia se reúne y alguno ora en el Espíritu, pida que alguien pueda interpretar esa lengua para que todos sean edificados. Bueno, te cuento mi experiencia, pero te quiero contar la experiencia de un amigo mío que él no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, se sentía un poco frustrado porque quizá en alguna reunión donde alguien oró para que muchos recibieran el bautismo del Espíritu, él no estaba presente. Entonces él tomó su Biblia y se fue a un cerro, puede haber sido el Cerro San Cristóbal o Santa Lucía, uno de esos cerros que hay acá en Santiago, y él empezó a clamar, y él tomó Lucas 11, o supongo, o alguna escritura, y le dijo, Señor, tu palabra dice que tú darás el Espíritu a aquellos que se lo pidan. Señor, lléname, bautízame en el Espíritu. Y él estuvo como una hora pidiéndole al Señor que lo bautizara con el Espíritu Santo y no ocurrió nada. Después de eso siguió pidiéndole al Señor otra hora más arriba del cerro, que lo llenara con el Espíritu Santo, y tampoco pasó nada. Y ya iba para la tercera hora cuando en su desánimo él dijo, Dios a mí no me quiso bautizar en el Espíritu. No aparecieron lenguas espirituales a través de mis labios.
Tomó su Biblia, se la puso debajo del brazo y empezó a bajar el cerro, y mientras estaba bajando el cerro, de sus labios empezaron a salir sílabas de un lenguaje que él no comprendía, y empezó a orar en el Espíritu. Te cuento también, Romanos 8:26 nos dice que muchas veces no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con sonidos indescifrables. Está hablando acá que cuando el Espíritu Santo te bautiza, de tus labios van a salir lenguas espirituales que te van a edificar. Es un lenguaje espiritual de oración que los hombres no lo van a entender, pero Dios sí. Es un lenguaje que Dios usa para edificar tu espíritu, no para edificar tu entendimiento. Tu mente no está participando, pero tu espíritu sí está recibiendo edificación de Dios. Te está fortaleciendo Dios por medio de orar en este lenguaje espiritual. Y es mi anhelo que tú fueras bautizado, que tú seas bautizado en el Espíritu Santo y puedas experimentar el provecho que tiene este lenguaje personal de oración entre Dios y tú. En momentos de mucha adversidad te va a costar concentrarte para hacer una oración en español, pero el Espíritu Santo te llevará a orar en este lenguaje y te va a levantar en medio de la angustia, en medio del dolor o en medio del duelo que tú estés atravesando. Tuve la oportunidad de compartirle hace muchos años atrás a un joven universitario, y él recibió a Cristo y empezó a participar con mucho gozo en nuestras reuniones. Y un día por ahí él me dijo algo así como: bueno, Hugo, y es necesario aprender latín para participar en las reuniones de ustedes, porque yo los escucho que oran en un idioma que no es el idioma, el español que yo hablo. Yo le dije: no, hombre, no se trata de... Eso no es latín, eso se llama el bautismo del Espíritu Santo. Lo recibió él y con mucho gozo empezó a orar en el Espíritu, ¿sí? Porque yo no le puedo enseñar a alguien a orar en el Espíritu. Yo puedo orar por alguien para que el Espíritu Santo lo bautice, y el Espíritu Santo es el que va a poner este lenguaje de oración en los labios de esta persona. También recuerdo haber orado por lo menos por 2 personas para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, y en ese momento ellos experimentaron como un bloqueo y esas lenguas no fluyeron. Inquieto por esta situación y orándole al Señor, conversé con estas personas y les dije: mira, a mí el Señor me muestra que hay una actitud en ustedes. Esa actitud puede ser una actitud de duda, de incredulidad, o de mucho vivir en la mente, mucho culto a la mente, mucho racionalismo de parte de ustedes. Y la Biblia dice que para recibir las cosas de Dios hay que hacerse como un niño, pero no en lo infantil o en lo inmaduro, sino en la confianza. Confiar que si Dios te prometió algo, Él por supuesto lo va a cumplir. Con mucha disposición, estas personas renunciaron, le pidieron perdón al Señor por esta actitud de racionalismo, ¿cierto? De duda, de incredulidad, e inmediatamente el Espíritu Santo empezó a fluir a través de ellos en una forma de lenguas espirituales, un lenguaje espiritual de oración, como el que aparece en el libro de Hechos. Entonces, Romanos 8:26 dice ahí que el Espíritu Santo intercede por nosotros, el Espíritu Santo ora por ti y a través de ti con gemidos indecibles. Se está refiriendo a estas lenguas espirituales. Cuando te hablo entonces de orar en el Espíritu, me refiero a orar en lenguas espirituales, y esto viene fruto de una experiencia que se llama el bautismo del Espíritu Santo. El libro de Hechos de los Apóstoles, que está en tu Biblia después de los Evangelios, está repleto de esta experiencia. Los primeros creyentes fueron revestidos de poder, de fuerza, aún en medio de gran persecución, en medio de gran oposición, y pudieron perseverar porque el Espíritu Santo les ayudó en su debilidad. Me gustaría que la próxima vez que te sientas débil, que experimentes suma debilidad, puede ser un agotamiento emocional, puede ser un cansancio espiritual, puede ser la acumulación de tristezas, duelos, pena, dolor y tantas cosas que nos ocurren,
tú recordaras este versículo y le dijeras, Espíritu Santo, yo sé, conforme a la Biblia, que tú me puedes ayudar en mi debilidad. Lléname, Espíritu Santo, bautízame y que fluyan a través de mis labios esos gemidos indecibles. Hay una promesa en la Biblia, me gustaría que abrieras tu Biblia en Lucas, capítulo 11. Este versículo no está ahí en la presentación, pero nos dice Lucas capítulo 11, el versículo 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué? ¿O quién? Más bien dicho, porque el Espíritu Santo es una persona. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? A los que se lo pidan. Mira, si tú examinas este pasaje, en una paralela que está en Mateo, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo pidan? Es como que Dios te dijera lo siguiente, como que Dios te dijera, te quiero dar muchas cosas buenas, pero el epítome, pero lo máximo de lo máximo bueno que te quiero dar es el Espíritu Santo. Yo creo que esta promesa no era solo para los primeros cristianos. Creo que esta promesa no es solamente el día que tú recibiste la presencia de Dios en el momento que invitaste a Cristo a tu vida. Yo creo que esta promesa es para cuantas veces tú se lo pidas a Dios. Que tú le digas, Señor, yo quiero constantemente que tú me llenes con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, la presencia de Él, la experimentas cuando recibes a Cristo, pero no te puedes quedar ahí. Hay otra experiencia que se llama el bautismo del Espíritu Santo, que es la experiencia de continuación. Y después de ese bautismo o primera llenura, Dios quiere que tengas muchas llenuras más con el Espíritu Santo. Fíjate que si vamos al libro de Efesios, hay un mandato bíblico. Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ¿sí? Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hay un mandato bíblico a que seamos llenos del Espíritu. Yo creo que esto lo experimentó el salmista cuando dijo en el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Tú tienes sed de Dios? ¿Te conformas con una vida cristiana que quizás se ha ido estancando en el tiempo? Yo conozco a algunos creyentes que ellos dicen, yo tuve un día una experiencia con Dios hace 5 años, o yo una vez experimenté esa llenura del Espíritu Santo, pero fue hace 6 meses. Creo que Dios quiere que nosotros cultivemos una actitud de tener sed de Él. Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios, de una relación con Dios, de una vida justa, porque ellos serán saciados. Entonces, me gustaría llevarte al libro de Efesios, que tú abrieras la Biblia en Efesios, y particularmente Efesios capítulo 1, para mostrarte que en la vida cristiana no es solamente una experiencia con el Espíritu Santo la que Dios quiere que tú tengas, sino varias experiencias con el Espíritu Santo. El primer pasaje está en Efesios capítulo 1, del 15 al 17, dice acá el apóstol Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos o creyentes, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ojo que acá en el versículo 17 vamos a saber por qué Pablo está orando. Dice Pablo en el versículo 17, parafraseando, estoy orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento
de Él. Te hago una pregunta. ¿Quién crees tú que es el espíritu de sabiduría y de revelación? ¿Cuál es el espíritu que te va a dar a ti conocimiento de Cristo, como dice el versículo? Por supuesto, se está refiriendo al Espíritu Santo. O sea, acá en Efesios capítulo 1, Pablo está diciendo, yo le estoy pidiendo al Señor que ustedes, los creyentes de Senlimi, sean llenos del espíritu de sabiduría y de revelación. En otras palabras, Pablo está diciendo, estoy orando para que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Qué interesante. Empezando esta carta, Pablo está diciendo, mi interés, mi oración, mi mayor anhelo es que tú seas lleno del Espíritu. Pero no solo se queda ahí. Si tú vas a Efesios capítulo 3, del versículo 14 al 16, Pablo vuelve a orar por otra cosa. Dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ojo con el versículo 16, porque Pablo nos va a contar por qué está orando. En el versículo 14 dijo que había doblado la rodilla, pero en el versículo 16 nos va a decir por qué. Dice el versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Oye, Pablo en el capítulo 1 está diciendo, estoy orando para que sean llenos del espíritu de sabiduría y de revelación, el Espíritu Santo. En el capítulo 3, el apóstol Pablo, versículo 16, vuelve a orar y dice, estoy orando para que ustedes sean fortalecidos con poder del Espíritu. Estoy orando para que sean llenos del Espíritu y el Espíritu Santo les dé poder y les dé fuerza, cosa que cuando vengan las circunstancias, las calamidades, las catástrofes, ustedes estén fortalecidos. Qué interesante. En el capítulo 1, Pablo está orando para que seamos llenos del Espíritu. En el capítulo 3, Pablo vuelve a orar para que seamos fortalecidos por el Espíritu. Y ahora te voy a llevar a Efesios 5, 19, que es el pasaje que leímos al principio. Por tercera vez, Efesios 5, 18, por tercera vez Pablo vuelve a mencionar la necesidad de ser lleno del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Qué impresionante. En Efesios 1 Pablo oró por esto, en Efesios 3 volvió a orar y en Efesios 5 dice, quiero, ya no lo está pidiendo, lo está ordenando. Está diciendo, llénense con el Espíritu. Fíjate que el Espíritu Santo estuvo presente en la creación. En el libro de Génesis tú lo ves. En Génesis capítulo 1 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Qué interesante. Tú vas a los evangelios y Jesucristo, antes de empezar su ministerio, va al río Jordán, los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. El Espíritu Santo viene a equipar a Jesús, lo viene a revestir de un poder para que él pueda desarrollar y desplegar su ministerio de sanidades, de prodigios, de maravillas, de hacer milagros y, por supuesto, entregar su vida por nosotros en la cruz y después resucitar. Pero fíjate que hay algo que podríamos decir que se ha convertido en la especialidad del Espíritu Santo. No solamente estuvo en la creación, no solamente estuvo en el ministerio de Jesús. Te puedo decir en base a la Biblia que de forma especial el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra adoración. Cuando tú y yo buscamos al Señor, cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo adoramos al Señor, el Espíritu Santo viene a manifestarse en una forma especial. Y aquí te quiero llevar a Efesios 5, 19. En Efesios 5, 18, Pablo casi te está diciendo por tercera vez la importancia de que tú y yo seamos llenos del Espíritu, pero en el versículo 19, él nos cuenta el resultado de ser lleno del Espíritu. Dice el versículo 19, hablando entre vosotros con quejas, con críticas, con murmuraciones. No, no dice eso. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjate qué potente la acción del Espíritu Santo. Te puedo asegurar que el Espíritu Santo
puede tomar una persona, la persona que esté atravesando por el mayor dolor de su vida, y si esa persona se empieza a llenar del Espíritu, Dios va a hacer una cirugía en su corazón y va a empezar a colocar canción, va a empezar a colocar alabanza en su vida. Mira, te cuento algo. Si hay algo a lo que Satanás es alérgico, es a la alabanza, ¿sí? Satanás prolifera, o la actividad satánica prolifera en ambientes de queja, en ambientes donde hay ese dolor estancado, esa amargura, esa falta de perdón. Pero fíjate acá que cuando tú y yo empezamos a llenarnos del Espíritu Santo, hay una manifestación de adoración, de alabanza. Adorar a Dios es más que cantar una canción. Adorar a Dios es cuando tú permites que el Espíritu te llene y Él empiece a operar a través tuyo en acciones de gracias a Dios, en alabanza, en adoración al Señor. Entonces, si vamos a la siguiente diapo, por favor, Israel. Fíjate lo que aparece ahí adelante. Primera de Corintios 14:2 nos dice: el que habla en lenguas, se refiere al que habla en lenguas espirituales, no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces es muy importante que oremos en el Espíritu tras haber experimentado este bautismo, esta llenura del Espíritu Santo, porque le vas a hablar a Dios y Dios te va a fortalecer en este lenguaje especial, en este lenguaje espiritual. Por el Espíritu hablarás misterio. Ni siquiera tú entenderás en tu mente lo que estás hablando, pero Dios te va a fortalecer internamente. Y 1 Corintios 14, del 14 al 15, nos dice que no solamente tenemos que orar en una forma, dice que tenemos que orar en dos formas, que debemos orar con el entendimiento, en español, en nuestro idioma, por supuesto, porque si tú oras en público en lenguas espirituales, nadie te va a entender. En cambio, si tú oras en español, los demás van a poder seguir el amén a tu oración, van a entender tu petición, lo que tú estás diciendo. Entonces la Biblia dice, ora con el entendimiento, pero el versículo dice, ora con el Espíritu, oraré con el Espíritu. Fíjate que estas iglesias oraban mucho en el Espíritu y el apóstol Pablo dice, les aseguro que yo oro más en el Espíritu que todos ustedes. ¿Cómo lo hacía el apóstol Pablo para poder desarrollar toda esa labor evangelística que hizo, de compartir de Cristo en muchos lugares, de aconsejar a tanta gente, de ministrar a tantas vidas? Te aseguro que él oraba mucho en el Espíritu. Y te puedo decir que una gran necesidad tuya y una gran necesidad mía es que debemos orar en el Espíritu. Por lo menos 20, 30 minutos al día, ora en el Espíritu. Puedes estar cocinando y orando en el Espíritu. Puede estar manejando y orando en el Espíritu, ¿sí? Puede estar desarrollando cualquier labor y orando en el Espíritu. Pero si tú sigues leyendo el pasaje, después dice, cantaré con el Espíritu y cantaré con el entendimiento. O sea que yo puedo cantarle a Dios canciones con letras en español, por supuesto, lo hacemos, pero también puedo cantarle a Dios en el Espíritu. En ese tiempo de adoración, en ese tiempo de intimidad con el Señor, de cercanía con Él, tú puedes decirle, Espíritu Santo, pon en mí un canto y abrir tus labios y el Espíritu Santo te llevará a adorar a Dios en una forma inesperada que te va a traer mucho gozo a tu corazón, mucho gozo a tu interior. Te quiero contar una experiencia que pasó hace algunas décadas. Si alguien lo quiere leer, hay un libro que se llama Como un viento recio, que se trata del avivamiento del Espíritu Santo en Indonesia. Indonesia es un país musulmán y en este país musulmán, en unas islas que hay al interior, que se llaman las Islas Timor, había un grupo de cristianos orando. Y estos cristianos eran bien fomes para orar, ¿sí? La iglesia era como bien fría, y ellos están en este tiempo de oración y de repente uno de estos cristianos empieza a sentir un viento que lo envuelve. Y él dice, me estoy pasando un rollo, dice, esto debe ser que alguien abrió una ventana, no sé, algo está pasando. Y mira al cristiano al lado, y el cristiano al lado le dice, oye, le dice, estoy sintiendo como un viento. Y él le dice, yo estoy sintiendo lo mismo. Y todos en la iglesia estaban sintiendo lo mismo, estaban experimentando una manifestación del Espíritu Santo dentro de ellos. Y estos cristianos siguen orando en español y en un momento comienzan a orar en el Espíritu. El Espíritu Santo los empieza a bautizar, los empieza a llenar.
Al frente de esta iglesia había un departamento de policía y como en esa época no tenían departamento de bomberos, cuando había fuego o incendio en algún lugar, el policía a cargo disparaba la sirena y la gente en su casa tomaban baldes, lo llenaban con agua e iban a apagar el fuego, ¿ya? Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Están estos cristianos orando dentro de la iglesia, el Espíritu Santo viene, los bautiza, los llena, y el departamento de policía ve fuego en la iglesia y accionan la sirena, ¿sí? Y sale la gente con los baldes, pero cuando van a mirar se dan cuenta que eran llamas, pero no había incendio, no había olor a quemado, no había humo, no había nada de eso. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaban viendo una manifestación visible del fuego del Espíritu Santo sobre esa iglesia. Te cuento que estos cristianos empezaron a ser llenos del Espíritu. ¿Y qué crees tú lo que vino a continuación? Se empezaron a organizar para llevar el Evangelio a todos los musulmanes. Indonesia es un país musulmán. Tú no puedes ser cristiano en Indonesia. Sin embargo, estos pocos cristianos le pidieron al Espíritu Santo que los bautizara, los llenara y les dio un poder, les dio un fuego, colocó un ardor en sus corazones y empezaron a organizarse en grupos para evangelizar toda Indonesia. Y esa acción evangelística, me imagino, persistió en el tiempo. Si tú lees las experiencias que ocurren en este relato, él nos cuenta cómo empezaron a orar por enfermos y los enfermos se sanaron, cómo empezaron a orar por liberación y los que estaban endemoniados fueron liberados también. Todo fue a semejanza de lo que tú y yo podemos leer en el libro de Hechos. Creo que debemos pedirle al Señor esa experiencia. Debemos decirle, Espíritu Santo, lléname. ¿Qué impresión tengo yo? Que detrás de todo este proceso que hemos vivido de pandemia, detrás de todo este proceso de catástrofes globales que se está dando, hay un Dios soberano que tiene todo esto bajo control, y detrás de todo este proceso que el mundo está sufriendo, Dios está gestando un avivamiento. Algunos de estos días en la noche me ha costado muy angustiado por la situación de nuestro país. Muchos anuncian que probablemente los meses que vienen van a ser meses de el reinicio de toda una escalada de violencia y de muchas otras cosas que están ocurriendo. Mi impresión es que en el mundo las cosas no van a mejorar. Dios en una profecía hace algunos días atrás nos decía que el mundo va a estar como espinos, pero la iglesia va a tener un banquete. Todos los que somos hijos de Dios vamos a experimentar un banquete, una llenura con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Y en esas noches que me ha costado con angustia le he pedido a Dios por mi nación. Y la convicción que tengo, que lo único que podría evitar este deterioro al cual hemos llegado rápidamente en un par de años, es un avivamiento. Que debemos orar y pedirle al Espíritu Santo que Él nos llene con su Espíritu. Que le debemos pedir al Señor que Él ponga ese fuego que solamente Él lo puede poner en nuestros corazones. Creo que esa es la única esperanza que tiene nuestro país, nuestra nación. Te animo entonces a que en este tiempo tú le digas, Espíritu Santo, gracias por el regalo de tu presencia. Cuando recibí a Cristo, recibí tu presencia, Espíritu Santo, en mi vida, pero quiero ese regalo si no lo he recibido. Quiero que tú me bautices con el Espíritu Santo y que de mis labios salga un lenguaje espiritual de oración, de adoración al Señor. Y si ya tuviste la experiencia del bautismo, le puedes decir, Señor, quiero la llenura de tu Espíritu. Quiero la llenura de tu Espíritu. Quiero que tú me vuelvas a llenar. Quiero tener sed de ti. Quiero tener hambre de ti. Quiero levantarme con un deseo de buscarte. Quiero acostarme en la noche con un deseo de adorarte. Y quiero que mi vida sea llena de ti. Te voy a invitar a que oremos. Busquemos al Señor hoy día. Te invito a que te pongas de pie, porque yo sé que a veces cuando estamos sentados mucho rato, algunos se vuelven muy respetuosos y empiezan a saludar a la cámara. No es la idea. La idea es que nos levantemos y que podamos adorar al Señor, ¿sí? Que te suelte un poquito, te sacudas, etcétera, y podamos buscar al Señor en oración hoy. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos invita a vivir llenos de tu Espíritu, Señor, pero a veces estamos llenos de dolor, a veces estamos más llenos de nuestra
independencia de Dios, a veces estamos más llenos, y hablo por mi corazón, Señor, a veces estamos más llenos tanto de nosotros mismos, de nuestros rollos, de nuestros traumas, de nuestros dolores, de nuestros pecados, Señor. Pero hoy día podemos ir a la cruz y a los pies de la cruz poder entregarte todo eso a ti y decir: Dios, te entrego a ti, Señor, te confieso mi pecado, te confieso mi dolor, te confieso mi amargura, te confieso mi vida religiosa, Señor. Te confieso, Dios, mi estancamiento, mi dureza, cómo mi corazón se ha endurecido. Te confieso a ti mi incredulidad, Señor. Te confieso a ti, Dios, todas estas cosas que me afectan, mi ira, mi enojo. Te confieso a ti, Señor, todo esto, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque en la cruz tú cargaste con toda esta masa de cosas que me afectan, Señor. Pero te doy gracias también porque enviaste a tu Espíritu. Romanos 8 dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es tu debilidad el día de hoy? ¿Contra qué estás batallando? ¿Son las circunstancias? ¿Es algún peso en tu corazón? ¿Es una mala relación con alguien? ¿Es la opresión del enemigo en tu vida? La Biblia dice que Dios te ayuda en tu debilidad porque Él envió a su Espíritu a tu vida. Te invito a que levantes las manos y le digas: Espíritu Santo, lléname. La palabra de Dios dice en Lucas 11 que si un hijo le pide a un padre pan, el padre no le dará una piedra. ¿Cuánto más dará el Padre Celestial, el Espíritu Santo, a los que se lo pidan? Dile: Señor, hoy día queremos de tu Espíritu. Hoy día derrama de tu Espíritu en mi vida, Señor, por favor. Dame de tu Espíritu. Dame de tu Espíritu. Y si tú nunca le has pedido al Espíritu que te bautice, dile: Espíritu Santo, bautízame, y de tus labios van a empezar a salir sílabas en un lenguaje espiritual, un lenguaje incomprensible, pero es un lenguaje de oración entre Dios y tú, y vas a experimentar cómo Dios te fortalece en este día. Señor, lléname con tu Espíritu hoy. Lléname con tu Espíritu, Señor. Señor, te quiero adorar en espíritu y en verdad. Yo quiero, Señor, cantarte en el Espíritu también. Yo quiero que mi vida cristiana sea una aventura, que mi vida cristiana sea refrescada, que mi vida cristiana sea renovada, Señor. El salmista dijo: Dios conforta el alma, en el Salmo 23, porque cuando uno peca el alma se daña, se estropea, pero cuando uno le dice: Señor, conforta mi alma, Él viene a restaurar tu alma. El salmista dijo: Él me guiará a lugares de manantiales, Él me guiará a lugares de aguas de reposo, las aguas de tu espíritu, aguas de gozo, aguas de paz. El mismo quien dijo en su palabra: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy te pedimos esos ríos, Señor. Inúndanos con tu Espíritu, Dios. Haripaso, baricarabaso, amai, haribrabanabasho, amasamiricabasai. Danos de tu Espíritu, Señor, hoy día en el nombre de Jesús. Danos de tu Espíritu. Sigamos en esta actitud ahí con nuestros brazos en alto, adorando al Señor. Ministranos hoy día, Señor. Hay un lugar de mucha paz en medio de tu presencia. Si tu rostro puedo ver, con tu amor no temeré. Hay un lugar de mucha paz en medio de tu presencia. Si tu rostro puedo ver, con tu amor no temeré.
Padre, en el nombre de Jesús, hoy día te pedimos, Señor, que tú nos refresques, nos renueves. Señor, tu palabra dice que tu unción pudrirá todo yugo. Padre, en este día llévate todo yugo de soledad, Señor. Hay personas que están en aflicción por la soledad. Hoy día echamos fuera esa soledad en el nombre de Jesús y te pedimos que tú reveles a ese corazón que se siente solo, Señor, que la presencia de Dios está en él o está en ella. Si recibió a Cristo, la presencia de Dios tiene que echar fuera todo sentimiento de soledad en el nombre de Jesús. También, Padre, en el nombre de Jesús, en este día yo reprendo todo sentimiento de orfandad en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, en Romanos 5:5, que tu espíritu derrama el amor de Dios Papá en nuestros corazones. Así que te pido que derrames de ese amor en esa persona que se siente huérfana, en esa persona que se siente, Señor, aislada, que se siente emocionalmente, Señor, aislada. Por favor, llénale con el amor del Padre en este día, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús también reprende, Señor, toda duda, toda incredulidad de ese corazón. Y hoy día tú despiertas esa fe en ese corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por llenarnos con tu espíritu en este día, Padre, y nos unimos para pedirte por ese avivamiento personal, para que tú nos avives en la fe, para pedirte, Señor, por ese avivamiento en nuestros ministerios, Señor, en nuestras familias. Pedirte también, Padre, por nuestra nación, Señor. La única esperanza para nuestra nación eres tú, Señor. Solo un avivamiento de tu espíritu puede desbaratar, Señor, cualquier maquinación, cualquier planificación de la iniquidad, porque tu palabra dice que ya está operando el misterio de la iniquidad. Hay muchos que están en esa sintonía de rebeldía, de violencia, de destrucción. El misterio de la iniquidad está operando, pero hay una acción mayor que la acción de tu Espíritu y te la pedimos sobre nuestra nación. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, hay personas que necesitan consuelo. Bríndales tú por tu Espíritu ese consuelo. Gracias, Señor. Tu palabra dice que tu Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y que tu Espíritu manifestará una oración con gemidos indecibles, con lenguas espirituales a través de nuestros labios. Gracias, Señor. Manténnos tú en esa sintonía. Gracias, Padre. Bendice cada familia que está conectada hoy. Derrama de tu Espíritu. Gracias porque tu Espíritu también nos santifique. Si hay algo que está mal en nuestro corazón, también tu Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a alinear. Gracias por eso, Espíritu de Dios. Te damos gracias por tu presencia, Señor, en este día. Llévanos a fortalecernos en ti. Que cada uno cuando ore en el Espíritu ahí en su tiempo de oración, reciba de ti fuerza, vigor, poder, sanidad también para el alma, sanidad para su cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y a ti damos toda honra, gloria, honor, poder y alabanza, en el nombre de Jesús. Amén.